Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre me he imaginado mi paraíso personal, como una biblioteca. Y ahí estaba yo, y era de algún modo el centro de 900.000 libros en tantos idiomas. Al mismo tiempo comprendí que podía apenas descifrar las carátulas y los lomos de los libros. Entonces escribí aquel poema titulado Poema de los Dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Jorge Luis Borges era algo más que un escritor. Era un cerebro sobrehumano. Pensad en ese matojo de materia gris milagrosa y llena de luz. Guardaba multitud de universos complejos para los que trazaba leyes oníricas que funcionaban a unos milímetros por encima de la lógica. Toda su biografía de ratón de biblioteca sirvió para conjurar dentro de sí una críptica red de símbolos propios, una mitología personal que se filtró entre historias clásicas. A través de su conocimiento de la condición humana, la literatura y la filosofía se convirtió en el mejor realismo mágico. Por eso, es un autor incomparable. Sus imágenes son multifolias y sus cuentos aspiran a la infinitud. A veces puede parecer un dios, pero sabemos que era un ciego con ojos en la mente, nacido en Argentina, influenciado por el tango y la navaja y por el paisaje de la pampa, desgarrada por surcos y callejones. Pero el país de origen significa poco para un lector así, que a los 6 años había leído varias veces El Quijote en inglés, a falta de una versión original en la biblioteca de su padre, y poco después emigró a Ginebra para perderse entre los libros y regresó a Argentina durante el peronismo. Tras el fin de este remolino político consiguió el trabajo que conservaría casi toda su vida. Director en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en que podía vivir su idea de paraíso de libros. Jorge Luis Borges era mucho más que un escritor. Era un demiurgo que viajó a través del laberinto de la literatura y la historia, escribiendo sobre el pasado para proyectarnos al futuro. Leerle es saltar a una red de posibilidades infinitas, intentar desentrañar el ámbito cerrado de un sueño. Cada nuevo relato quiebra las leyes del anterior, dibujando el plano neuronal de un escritor tan inteligente que puede llegar a intimidar. Pero no hay nada de qué asustarse. El cabrón de Borges era tan inteligente que se hacía entender, y aunque reservara el castellano más complejo para la poesía,
para seguir su prosa basta con las leyes de la lógica y aceptar su ruptura cuando la palabra se hace mágica. Este es el secreto para leerle. Su realismo mágico parte de una amplia telaraña de sistemas místicos y simbólicos que Borges aplica hasta en sus historias de detectives, como La secta del Fénix, en que el nombre divino de Yahvé es la pista principal. Borges siempre fue un amante de la filosofía y esto se deja ver en casi todos sus escritos y conferencias. No hay apenas relatos sin contenido filosófico, desde La casa de Asterión hasta La busca de Averroes. Su estilo era el equilibrio entre su inabarcable cultura y su talento para la prosa. Capaz de hipnotizar al más resistente de los lectores, aquel argentino ciego ha estado pintando laberintos y paisajes para todas las generaciones venideras. Si llegados a este punto aún no te ha convencido Borges, deja que te hable con palabras claras y directas. En mi opinión, Borges es el mejor escritor del siglo XX, o más. Tal vez sea el mejor autor en español de todos los siglos. Cada vez que escribía un relato o un poema, nos invitaba a hablar con él a través del texto, enseñándonos que la literatura puede ser tan filosófica como la academia de Monóculo y Pajarita. Borges eleva lo mundano a lo divino, codificando las grandes teorías de la metafísica con su mitología personal y muy imaginativa. Desde lo más familiar a lo más extraño, sus relatos parecen aspirar a ser una historia de todo, algo que hace evidente el Aleph, donde el protagonista mira a través del ojo de Dios y descubre el cosmos por entero. Habrá quien confunda a Borges con un escritor de relatos sin más, pero sus lectores sabemos que cada uno de sus escritos es una pieza más del mapa de piel que es la condición humana. Aquel ciego supo elevar nuestra conciencia al plano de Dios o el infinito, y cada vez que desentrañamos su cuidadosa prosa, descubrimos un pedazo de nosotros. Yo creo que en la idea del laberinto hay una idea de esperanza también, porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, entonces nos sentiríamos seguros, pero posiblemente no sea un laberinto, es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese centro sea terrible, es el Minotauro. En cambio, no sabemos si el universo tiene un centro, posiblemente no sea un laberinto, sea simplemente un caos, y entonces sí estamos perdidos, pero si hay un centro secreto del mundo, ese centro puede ser divino, puede ser demoníaco, entonces estamos salvados, entonces hay una arquitectura. Borges es más que un gran escritor, encarna la literatura en todas sus vertientes, ese baile de influencias entre leer y escribir, la libertad del idioma con que responder de diversas maneras a cuestiones elementales de lo que significa ser humano. Él quiso abarcarlo todo leyendo por entero la Enciclopedia Británica y no se quedó lejos de conseguirlo, componiendo una obra de puzzle literario que abarca los límites de la filosofía y el conocimiento. La prosa de Borges se abre en todas direcciones y traza un mapa inacabable de referencias y juegos metaficcionales. Uno de mis relatos favoritos del autor es La Biblioteca de Babel, y creo que es un buen camino de entrada, un ejemplo perfecto del talento del argentino. Borges imagina una casi infinita biblioteca donde todas las posibles letras del alfabeto occidental son combinadas arbitrariamente en tomos de 410 páginas. Un libro en latín puede tener palabras en guaraní, o puede acabar mezclando fonemas de forma aleatoria. La gran mayoría no tienen sentido, pero en la Biblioteca de Babel basta con que un libro sea posible para que exista, incluso aquel que sabe de tu muerte. Estad atentos, pues es un juego complicado erigido sobre dos axiomas.
1. La biblioteca existe ab eterno, desde la eternidad. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. El universo solo puede ser obra de un dios. 2. El número de símbolos ortográficos usados en los libros es de 25. Los tomos de la biblioteca contienen combinaciones aleatorias de estos signos, lo que hace que la mayoría de los libros sean de naturaleza informe y caótica, completamente incoherentes, pero en ocasiones puede haber palabras o frases con sentido. En este escenario, Borges nos invita a un sueño inalcanzable. En esta inacabable biblioteca debe existir la verdad, el libro que explica todo lo que somos con la prosa de un Dios hecho de palabras. Entre todas las combinaciones tiene que estar ahí la verdad sobre la que el demiurgo hizo regir el mundo. El relato nos habla de todos aquellos que recorrieron la enorme biblioteca buscando la verdad y cuántos tuvieron que caer en el camino. Ninguno de los héroes se hace con el tomo. Solo un bibliotecario puede acercarse a la verdad, pero sin tocarla. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que, repetido, sería un orden. El orden. Babel representa para mí, como lector, el propio cerebro del gran lector que fue Borges, puesto que cada uno de sus libros podría haber aparecido en las estanterías casi infinitas de su ficticia biblioteca, planteando sus extrañas fantasías. Desde los pasillos imaginarios de aquel santuario del lenguaje, el genial autor pudo vislumbrar fantasías que solo la más desbocada filosofía podría concebir. Un jardín de posibilidades cuánticas que se bifurcan en el tiempo y el espacio, el banco de un parque en que se encuentran el presente y el pasado, una condenada inmortalidad fruto del azar, un minotauro solitario, la busca de un filósofo árabe, un libro de arena que nunca termina, un felino con manchas que describen la voz de Dios, un ojo divino a través del cual vislumbrar la realidad completa. La biblioteca de Babel termina donde acaba el lenguaje que usamos para entender el universo. Borges estudió el lenguaje de la matemática, la mística y la filosofía e hizo lo posible por traducirlo al castellano. Su obra va más allá de la literatura. De no haber sido tan buen escritor, lo llamaríamos filósofo. El ritmo seco y tanguero de su escritura revela a una de las mentes más inteligentes de su siglo. Jorge Luis Borges era un hombre plenamente dedicado a su oficio, hasta el punto de sublimar con su escritura los impulsos concupiscentes. No hubo apenas distracciones y su ceguera no le impidió seguir escuchando lecturas de sus alumnos. Hasta el último suspiro, Borges ayudó a alzar nuestro idioma como medio filosófico y tras su muerte en 1986 dejó un legado de relatos, conferencias, traducciones y poemas cuya lectura completa puede elevarnos por encima de nuestras humildes inteligencias. El filósofo alemán Hegel repartía pretenciosas tarjetas en las que se definía como doctor universal de todas las ciencias. Su petulancia hubiera enmudecido frente a la capacidad del argentino, mucho más digno de tan hiperbólico título. La literatura de Borges abarca el abanico roído de la existencia humana desde la más racional de las filosofías. Cada texto es un nuevo desafío que debemos interpretar mientras nos lleva a los sectores limítrofes de la lógica y el lenguaje. ¿Puedo decir que Borges es el Dark Souls de la literatura? Siendo sinceros, creo que este es el mejor prosista de la lengua española, e incluso Cervantes debería quitarse el sombrero ante sus habilidades.
Borges fue el demiurgo ciego de multitud de mitos modernos enraizados en la historia de la filosofía, la ciencia y la literatura. Un privilegio de las letras en español, con una extensa obra que cubre la historia del pensamiento humano desde sus albores. Él es la voz que esperaría en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada. Esas cosas no son, otra es mi suerte. Las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura y en el confín la no gustada muerte. Solo esa piedra quiero, solo pido las dos abstractas fechas y el olvido.